La recta final de la serie Dureza, la parte 4 de esta serie. Queremos recordarles que a partir de la próxima semana, que empezamos el mes de agosto, viene un tiempo, hemos estado orando por un tiempo de avivamiento, amén. Viene un tiempo de restitución. El Señor nos lo ha hecho sentir de parte del Espíritu, que viene un tiempo de restitución, donde será restituido todo aquello que el enemigo ha querido robar. Amén. Entonces, si hemos tenido pérdidas, el Señor va a restituir. Amén. Entonces, se viene un mes de restitución, un mes donde vamos a estar buscando el avivamiento, clamando por ese avivamiento para Abba Padre. Vamos a tener algunos invitados. El día 7 de agosto va a estar con nosotros el pastor Ángel Torres. No deje de venir, de la iglesia Leeds. El domingo 14 de agosto va a estar predicando el pastor Tadeo. Pero tendremos un invitado también en la administración, hermano Dago Macías. El día 21 de agosto nos va a estar acompañando Mike y su esposa Sarita Salazar, grandes ministros de parte de Dios con mucha enseñanza. Y para concluir, el domingo 28 de agosto van a estar con nosotros nuestros mentores, los pastores Juan José y Lucero Aguilar de Centro Nuevo Amanecer. Entonces, iglesia, estemos a la expectativa, ¿no? Estemos a la expectativa porque el Señor va a restituir. Yo sé que va a restituir lo que el enemigo ha querido devorar, lo que el enemigo ha querido robar. ¿Amén? Entonces, estemos a la expectativa. Y aún ahí póngase su alarma para que esté aquí puntual. Amén. Entonces, no se olviden esa parte. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con la parte, la cuarta parte de la serie de Dureza. Ha sido un mes bastante complicado, pero en el cual también la palabra de Dios no ha faltado, ¿verdad? ¿Cuántos han examinado su corazón? ¿Y cuántos se han dado cuenta que a lo mejor en muy poca cantidad, pero sí había así como que un poco de dureza en el corazón? ¿Verdad? A veces damos por hecho que el estar en el camino del Señor estamos bien, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a dar cuenta que no del todo. La prédica de hoy le puse por título, pues dureza, el oponente del entendimiento. El oponente del entendimiento. Entonces, para entrar un poquito en contexto, retomando las series anteriores, hemos estado hablando acerca de que la dureza es una actitud del corazón, ¿verdad? Es la actitud de un corazón o la postura que toma una persona que ha estado herida y que se hace evidente esa herida por medio de la queja. El motor de la dureza dijimos entonces que es una herida que no ha sido sanada correctamente. Vimos cómo es ese proceso de curación o de sanación en el cual pues tenemos que exponer la herida, hacer nuestra parte de limpiarla, de lavarla y después la parte que le toca al espíritu, que es ungirla y vendarla, ¿no? Para que haya esa cicatrización. Dijimos que todo este proceso hemos tomado como ejemplo al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que Dios los sacó de una tierra de esclavitud para llevarlos a una tierra, una promesa, pero que en ese proceso de crianza, en ese proceso de prueba o de formación, es ahí donde el pueblo pues dejó de mirar pues la promesa, endureció su corazón, se volvió en contra del Señor, se rebeló, anduvo en incredulidad, y esto provoca pues una constante necedad, una obstinación, y eso es lo que es el endurecimiento, una deformación de la identidad, una deformación del carácter que Cristo quiere formar. Entonces, el no sanar correctamente las heridas provoca endurecimiento. Hay veces que el endurecimiento dijimos que es más que un evento, es un proceso. Que así como la dureza es una actitud que nosotros tomamos, una postura que tomamos al sentirnos heridos, el endurecimiento es un proceso, ¿no? Que con las constantes heridas como que nos queremos hacerlos fuertes o nos queremos evitar el dolor de la prueba. Y entonces viene ese endurecimiento, esa obstinación, viene una resistencia. ¿Y una resistencia a qué?
a la voluntad de Dios o a la obra del Espíritu. Hoy vamos a ver justamente esta parte, por qué el endurecimiento o la dureza es el oponente del entendimiento. Y para empezar quiero dar la definición de lo que es un oponente. Y un oponente es una oposición o una afrenta contraria hacia una manera de pensar o contraria directamente hacia una persona, ¿no? Me opongo a lo que dice la palabra, me opongo a la voluntad de Dios, me opongo a la persona del Espíritu Santo. Y para comenzar, quiero que vayamos ahí a 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 18. ¿Ya están ahí? Pueden seguir, los que no traen su Biblia, pueden seguir en las pantallas. Voy a ir dando lectura, lo voy a leer en el lenguaje actual para que vayamos entendiendo un poquito más. Ustedes me siguen ahí con su mirada. Dice el versículo 12, antes de comenzar vamos a orar, ¿no? Vamos a darle lugar al Espíritu, ¿sí? Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile: Espíritu Santo, abre mis oídos y abre mis ojos espirituales para ver y entender las verdades del reino. Hoy le ordeno a mi oído que se abra para entender. Hoy le pido a mis ojos y le ordeno a mis ojos que vean la revelación que el Espíritu Santo trae. Espíritu Santo, ponemos este tiempo en tus manos. Yo te pido que la palabra inspirada por tu Espíritu hoy sea palabra revelada, palabra predicada a los corazones, y que sea esta palabra haciendo la obra para la cual fue encomendada en cada corazón. Gracias te doy, Señor, y me pongo como ese vaso para que seas tú hablando, ese portavoz. Quita toda humanidad, toda palabra humana, y que sea sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces dice ahí el versículo 12. Tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Ellos nunca entendieron esto, por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si le quitaran el velo a su entendimiento, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. En esta parte, Pablo está haciendo una referencia al capítulo 34 de Éxodo, en el cual Pablo ampliamente muestra el contraste del nuevo pacto y del antiguo pacto. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando, no? Que el antiguo pacto, la ley mosaica, habla acerca de la conducta, y que el nuevo pacto que trajo el Señor Jesús habla acerca del carácter. Entonces, en esta parte Pablo está haciendo un contraste amplio, ¿no? Y nos está mostrando cómo aún en esa parte dice que Moisés tenía que ponerse un velo, ¿no? Porque al principio la gloria de Dios se manifestaba a través del rostro de Moisés. Moisés fue el único que pudo hablar cara a cara con Dios, ¿no? No literal que él viera la persona de Dios, pero sí que estuviera así como tú y yo estamos ahorita en este momento. Él recibía toda la palabra. Entonces la gloria de Dios era visible en su rostro. Pero ¿qué pasaba?
que aún en esa figura o en esa sombra nos muestra que esa gloria iba a ser depuesta, iba a ser quitada, ¿no? ¿Para qué? Para dar lugar a un pacto mayor. Iba a dar entrada, y lo vemos cuando el Señor Jesús está siendo crucificado, dice que en el templo es partido el velo, ¿no? Entonces, esta parte que está comentando aquí Pablo, donde dice que hasta el día de hoy, cuando se lee la ley de Moisés, hay un velo puesto en ellos, es justamente porque dice el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó o se endureció el entendimiento, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, hace ese contraste así tajante, ¿no? Y tan perfecto es el apóstol Pablo, en el cual nos hace entender una vez más que el antiguo pacto ya había pasado, estaba dando lugar al nuevo pacto, que es la ley de Cristo. La ley de Cristo que perfecciona nuestros corazones, que perfecciona nuestro carácter. Pero entonces dice ahí el 12, así que teniendo, en la versión Reina Valera, tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Por qué usamos de mucha franqueza? Porque nadie, absolutamente nadie, puede contradecir esta parte, que la nueva ley o que el nuevo pacto era superior a la nueva, ¿no? Entonces, esa franqueza o esa seguridad que nos da la ley de Cristo es lo que nos da esa esperanza y nos da la seguridad para afirmar que Cristo vino a hacer que ese pacto fuera destituido para darle lugar al nuevo pacto. Pero entonces nos muestra también ahí en el versículo 13, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de hacer abolido. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Al ver la gloria de Dios en el rostro de Moisés. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos la gloria de Dios en el rostro de alguien? Nos impactaría, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que conforme pasaba el tiempo y Moisés dejaba de pasar tiempo en la presencia de Dios, esa gloria iba desvaneciéndose. Y eso en el pueblo iba a generar pues una mayor incredulidad de la que ya había. Porque entonces el pueblo iba a percibir bajo su razón o su razonamiento que entonces la gloria de Dios o la presencia de Dios iba a ser pasajera. Pero lo único que estaba manifestando, o esta sombra que estamos viendo aquí, o esta figura de lo que hacía Moisés, era justamente hacer que el pueblo entendiera lo que iba a venir a través de Cristo. Mas sin en cambio, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos que cuando el corazón se endureció, el pueblo dejó de ser sensible, dejó de tener revelación, dejó de ver las verdades espirituales, dejó de oír las verdades espirituales también? Y quiero que me acompañen ahí a Efesios 4:17. Después vamos a volver ahí a 2 de Corintios. Pero que me acompañes ahí a Efesios 4:17. Porque el endurecimiento es la oposición al entendimiento. Y el entendimiento, yo les decía el viernes a las mujeres, el entendimiento es el resultado de la prueba del conocimiento. Cuando nosotros ya tenemos un conocimiento, ese conocimiento va a ser pasado por una prueba, va a ser probado. Cuando nosotros aprobamos, eso quiere decir que ya entendimos. Pero cuando somos reprobados, eso quiere decir que no hemos obtenido el entendimiento, ¿sí? Entonces, el entendimiento es la aprobación del conocimiento por medio de la prueba, ¿sí? Otra vez, el entendimiento es el resultado o la aprobación del conocimiento por medio de la prueba. Dios ya me habló, Dios ya me dijo algo, adquirí un nuevo conocimiento de parte de Dios, pero en esa parte Dios va a aprobar ese conocimiento, va a aprobar esa fe, y cuando nosotros somos aprobados,
hemos entendido. Es como en la escuela, ¿no? Las pruebas o los exámenes que les hacen a los muchachos. Primero les dan el conocimiento, lo teórico, pero ese conocimiento en el examen tiene que ser pasado por prueba, ¿no? Por un examen. Si ellos pasan ese examen, se puede decir que ellos entendieron, que ellos aprobaron ese conocimiento, que en la prueba ese conocimiento ya fue entendido, pero si no, pues está reprobado. Dice ahí Efesios 4:17, otra vez Pablo hablando a los efesios, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Primer aspecto o primer parte, tenemos que entender que es Pablo hablando a cristianos, ¿sí? A cristianos, a gentiles convertidos y a judíos convertidos. En este caso es más a los gentiles. Lo primero que vamos aquí a ver, o que quiero que pongamos así como que ese enfoque, es que dice: esto pues digo y requiero. Hace Pablo un énfasis, como un ruego, como una súplica, como una exhortación, ¿no? Pablo está haciendo una exhortación. ¿Una exhortación para qué? Para ya no andar. Una condición en la cual los cristianos andaban todavía con respecto a la vanidad de su mente. Dice que ya no anden como otros gentiles. A lo mejor que ya no andes, hoy Abba Padre, que ya no andes como otros cristianos, ¿no? ¿Cómo dices, pastor? Cristianoides domingueros, ¿no? Que ya no andar como otros gentiles o como otros andan allá en el mundo. Hace Pablo esa exhortación, ese énfasis. Pero también ahí mismo revela una condición del pueblo cristiano. Y dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Andar como otros es andar como aquellos que no conocen a Cristo, ¿no? A ver, cristianos hoy, cristianos hijos de Abba Padre, hoy el Señor dice: ya no anden, ya no estemos viviendo como viven otros sin Cristo. Se supone que si somos cristianos, pues tenemos que vivir con Cristo, ¿no? Pero sin en cambio, Pablo hace ese énfasis de ya no anden como andan otros que no tienen a Cristo. Y luego dice ahí en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Y aquí Pablo juega un papel o hace una alegoría de causa y efecto, ¿no? ¿Qué es lo que está causando que estén en la vanidad de su mente? ¿Qué es lo que está siendo efectuado en sus corazones? Dice ahí primero que revela la condición. Andan en la vanidad de su mente. Revela la condición. Pero dice también que esa condición los ha llevado a tener un entendimiento entenebrecido. Si el entendimiento es la aprobación del conocimiento por medio de la prueba, entonces, ¿qué quiere decir que tiene o tenemos el entendimiento entenebrecido? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de entenebrecer, hablamos de tinieblas, ¿verdad? Hablamos de que algo está en obscuridad. Se supone que como hijos de Dios, habiendo conocido a Cristo, teniendo a Cristo en nuestros corazones, siendo formado su carácter en nosotros, nosotros deberíamos de ser luz. Mas sin en cambio aquí dice Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, ya fueron aprobados en parte del conocimiento que Dios trajo a sus vidas. Pero esa aprobación pasa a ser tinieblas. Una vez, imagínense esa parte, ¿no? Una vez así, siendo aprobados, ¿no? Ya pasamos matemáticas. Pero una vez aprobados, llegas a la preparatoria
te hacen el examen y reprobaste, no pasaste a la preparatoria. Entonces, ya tuviste un conocimiento que fue probado y aprobaste, tuviste entendimiento, pero ese entendimiento otra vez fue oscurecido. Ese entendimiento fue reprobado otra vez ¿a causa de qué? De la ignorancia y de la dureza de corazón. El problema con la dureza es justamente esto, que nos lleva a tener un entendimiento entenebrecido, o que nos lleva a ya no tener una revelación más allá de lo que Dios quiere. Fuimos aprobados. En nuestro primer amor muchos fuimos ya aprobados, ¿no? Por medio de esa fe le creímos al Señor, vino la prueba y nos mantuvimos firmes, pero llegó el momento en el cual echamos dicen por ahí, en saco roto lo que aprendimos, y ese entendimiento ya no viene a ser manifestación, sino viene a estar en las tinieblas, en esa bolsa y en ese saco, ¿no? Oscurecido. El problema es que dice Pablo ahí, esto nos hace ajenos de la vida de Dios. Y es esa parte como cuando alguien vuelve, dice la palabra, ¿no? El perro vuelve a su propio vómito. Porque habiendo sido aprobados, nos separamos. Ya no vivimos o ya no estuvimos o somos ajenos a la vida de Dios. Dejamos de practicar la verdad, dejamos de andar en la verdad, dejamos de manifestar a Cristo. Entonces, ¿cuál es el efecto o cuál es la condición? Un entendimiento entenebrecido que nos lleva a estar ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que dice Pablo? La ignorancia y ¿qué más? Y la dureza de su corazón. Cuando nosotros nos damos cuenta que la dureza no solamente nos hace perder la sensibilidad, no solamente nos hace blindarnos para ya no oír, para ya no ver, para ya no escuchar palabra de Dios, para ya no obtener revelación. Aparte de eso, vemos que la dureza nos puede llevar a estar ajenos de la vida de Cristo, siendo partícipes de una iglesia en Cristo. Qué difícil es, o más bien, qué triste es, ¿no? Qué triste es encontrar una iglesia que una vez siendo aprobada, hoy en día está en tinieblas, ¿no? Y entonces dice ahí el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué es lo primero que hace la dureza? Nos lleva a perder toda sensibilidad. Y esa falta de sensibilidad nos va a hacer no tener temor de Dios. Y eso conlleva otro aspecto demasiado perturbador para el cuerpo de Cristo. Porque dice entonces que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La consecuencia del corazón endurecido es que nos lleva a tener una mente o un entendimiento en tinieblas, ya no en luz, ya no en la palabra de Dios, sino otra vez en los deseos, sino otra vez en la carne. Y entonces dice, pierden la sensibilidad, ¿y qué pasa? Que ya no diferencias el pecado, lo que le agrada a Dios, lo que ya no le agrada a Dios. Y entonces se entregaron a la lascivia y practicaron con gusto cualquier clase de impureza. Imagínense, practicar, pero practicar con gusto, ¿no? Toda clase de ¿qué? De impureza. Una mente que ya había sido aprobada por Dios en la renovación por la revelación de Cristo en nuestras vidas, ya habíamos sido aprobados y volvimos a oscurecernos. El problema es que ese oscurecimiento trae una mayor perversión. Porque cosas que antes no hacíamos cuando no conocíamos al Señor, ahora conociéndolo y aún teniendo el conocimiento de Dios, con mayor perversión se practican tales impurezas. Pero dice ahí, ¿no? Practican con gusto.
porque ya no hay temor, ya no hay sensibilidad. Entonces, lo que Pablo dice es, ya no andéis en la vanidad de su mente. Y hace una relación entre lo que pienso y lo que hago, dice Proverbios, ¿no? Porque tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y Pablo nos muestra esa relación entre lo que pienso y lo que actúo. Si mi pensar es constantemente el mal, mis obras son constantemente malas. Si mi pensar es constantemente Cristo, mi actuar va a ser constantemente el carácter de Cristo. Pero entonces aquí Pablo se refiere a que el pensamiento del mundo o el pensamiento de los gentiles es entonces vano. ¿Y qué significa vano? Que carece de propósito, que carece de sentido. Y entonces Pablo nos revela o nos muestra a través de, más bien el Espíritu nos revela a través de Pablo esa parte, ¿no? En la cual el mundo tiene una mente vana sin propósito, pero hay cristianos que andan en esa misma mentalidad. Habiendo ya sido aprobados una vez, volvieron a una mente o a un entendimiento entenebrecido, vano, sin propósito. El mundo, en su pensar, nos vamos a dar cuenta que es, pues, inútil, que va a carecer de valor, que va a carecer de propósito, ¿no? Porque todos hemos entendido que Dios nos dio libre albedrío, pero no nos hizo autónomos, ¿no? Somos autónomos de su voluntad. Si el Señor dijera, hoy ya no hay agua, hoy seco los ríos, seco los mares, ya no hay alimento, todos moriríamos, porque no somos autónomos. O sea, al final dependemos ¿de quién? De la voluntad de Dios, ¿no? Pero el mundo en su pensar carece justamente de ese propósito y de ese valor, porque no ha entendido que somos creación para gloria de su nombre. Comúnmente el hombre caído, ¿de qué se enorgullece? De sus triunfos, pero sobre todo el hombre en una condición caída siempre se va a enorgullecer de su habilidad para razonar, ¿no? El hombre es orgulloso o pone en alto orgullo su capacidad para razonar, porque considera a la razón la función más superior de la humanidad, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Que la razón es considerada la función más superior de la humanidad. Es lo que al hombre pues, le da la habilidad de crear, ¿no? Es lo que al hombre le da la habilidad de decidir su razón. Entonces el hombre se vanagloria o se enorgullece de su razonamiento. A veces presumimos, ¿no? A nuestros hijos en sus logros, ¿no? Ay, mi hijo sacó 10, es inteligente. Nos gloriamos del razonamiento. Presumimos nuestros logros o habilidades, ¿no? Hoy logré echar a andar el carro. No sé de dónde me nacieron esas habilidades mecánicas, pero echamos a andar el carro. Nos gloriamos o presumimos los nombramientos, ¿no? Doctorados, maestrías. Yo soy la doctora, yo soy la maestra en, yo soy licenciada en. Entonces, el hombre se gloria ¿en qué? En su razonamiento, exalta su propio razonamiento, su propia razón. Pero el razonamiento sin Dios, dice Pablo, es vano, es inútil, ¿no? Porque el que se cree el mejor en el mundo, dice la palabra, que pasa a ser nada, porque aquí el que tiene el conocimiento de Dios es mayor que cualquiera que pudiera tener los títulos, maestrías, doctorados y eso. El razonamiento sin Dios es vanidad. Y es ahí donde encontramos esta parte donde Pablo confronta a una iglesia al día de hoy. Una iglesia aprobada por su fe, ¿no?
Una iglesia que ya obtuvo conocimiento de las bondades y benignidades y conocimiento de Cristo y que fue probado en ese camino, en esa fe, pero sin en cambio echó ese entendimiento que ya adquirió, lo echó a las tinieblas, ¿no? Entonces, dice ahí en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero dice el 20, una exhortación, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Otra vez, a ver, iglesia, estás desenfocando, ¿no? A ver, iglesia, estás perdiendo otra vez el enfoque, como decía esa parte que leímos ahorita ahí ¿qué fue? En 2 de Corintios, que así como Moisés se ponía un velo, ¿no? A veces así andamos, poniéndonos un velo, pero dice ahí Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo nos dice, a ver, ya habían dejado esa manera de vivir, ¿no? ¿Por qué se volvieron otra vez? ¿Se acuerdan qué es el endurecimiento? Es una obstinación, es una necedad, una terquedad. Y entonces Pablo otra vez vuelve a decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, que ya habían dejado por el conocimiento de Cristo, a ver, iglesia, despójese otra vez, ¿no? Despójese otra vez de ese viejo hombre, porque ese viejo hombre tiene un vicio. ¿Y cuál es ese vicio? Deseos engañosos de la carne. Y el endurecimiento, cuando nos lleva a tener esa pérdida de sensibilidad y que nos lleva a lo que una vez ya habíamos aprobado, nos va a hacer volver, ¿se acuerdan? El pueblo de Egipto, que era lo que deseaba, morir en Egipto o morir en ese desierto. Y al final el Señor se los cumplió, ¿no? Pero sin en cambio dice ahí, despójense otra vez de ese viejo hombre, porque ese viejo hombre tiene un vicio constante de deseos engañosos, donde a lo mejor puedes decir, ay, ¿qué es una? ¿No? Una no es ninguna, ¿no? Ya probé la prueba, ya pasé la prueba, yo había lidiado con alcoholismo, ya dejé el alcoholismo, pero pues hace mucho calor, ¿no? Una, al fin ya lo vencí. Y eso te lleva a tener un deseo engañoso porque te vuelves a involucrar, ¿no? Ay, pues ya dejé a la secretaria, ¿no? Ya la corrimos, pero pues vamos a contratar, vamos a volver a contratar y contratas a una de 90, 60, 90, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo vencí, ya tuve la capacidad de correr a la secretaria. Hoy puedo decir que ya superé la prueba, pero te vuelves a enviciar en ese deseo engañoso. Es un deseo engañoso porque el deseo está ahí, no lo has sacado, ahí persiste y solamente te dejas engañar por él. ¿Por qué? Dice ahí en el versículo 22, en el 23, perdón, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabes por qué hay cristianos que persisten en esos deseos engañosos? Porque creen que una vez aprobados, ya no van a ser pasados por otra prueba. Y son engañados por esos deseos que están ahí, porque el deseo siempre va a estar ahí y es algo que constantemente tenemos que vencer. El problema es que no renovamos constantemente nuestra mente. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Dice ahí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque damos por hecho, ya pasé la prueba, lo que sigue, Señor, ¿no? Pero sin en cambio olvidamos que ahí está el deseo
y que constantemente tenemos que sustituir ese deseo por palabra, por revelación. Pero el corazón está endurecido. Y cuando hay un corazón endurecido, es el mayor oponente a la revelación y al entendimiento. El corazón endurecido se opone a que realmente entendamos nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Y otra vez damos por hecho que ya pasamos la prueba y que nunca más vamos a pasar o vamos a ser probados. Dice ahí el 24, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y empieza Pablo a dar una lista de lo que tenemos que tomar en cuenta para otra vez no ser engañados y llegar a ese entendimiento entenebrecido. Entonces, a la par de este capítulo, hay una parte en Romanos donde quiero que me acompañen. Romanos capítulo 1, porque en esta parte Pablo lo deja más claro, más explícito, el tener un entendimiento entenebrecido. ¿Qué es? Y dice ahí en el versículo 21, Romanos 1, 21, dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en dónde? En sus razonamientos. Porque Señor, ha sido tu gracia la que me ha sostenido, porque Señor, ha sido tu justicia la que me ha revestido. Dejaron de dar gracias, dejaron de reconocer que era la formación, la crianza, la prueba que los estaba llevando a tener el carácter de Cristo. Pero en vez de dar gracias y de glorificar a Dios por lo que Dios estaba haciendo en ellos, ¿qué sucedió? Se envanecieron en su razonamiento. Porque Dios me pasó por la prueba, pero yo la pasé, ¿no? Porque Dios me quiso formar, pero yo me dejé. Y es ahí donde viene el razonamiento entenebrecido. Y entonces dice más adelante, y su necio corazón también fue entenebrecido. No solo su razonamiento, no solo su entendimiento, sino también ¿qué? Su corazón fue entenebrecido. ¿Y qué fue lo que hicieron? Profesaron ser sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque dejaron de reconocer que Dios era el que estaba moldeando, que Dios era ese alfarero, que Dios era ese maestro que estaba formando esa vasija, y dijeron, yo me dejé. El razonamiento sin Dios es vano. El razonamiento que no glorifica a Dios se vuelve entenebrecido. Y es ahí cuando se hace mayor dureza, mayor endurecimiento, porque viene una necedad. Y entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿no? De aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y es ahí donde el hombre otra vez empieza a ser idólatra. Idólatra de sí mismo, idólatra de su razón, idólatra de su pensamiento. Y por eso hay muchos cristianos viviendo vidas como cristianoides domingueros. ¿Por qué? Porque dejamos de reconocer que es Dios el que nos forma, que es Dios el que en el momento nos da ese entendimiento, viene el conocimiento y nos prueba y somos aprobados. Pero una vez aprobados, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Y dejamos de glorificar a Dios y entonces nuestro razonamiento y nuestro corazón vuelven a las tinieblas y volvemos a una actitud de no hijos de Dios. Volvemos a una manifestación de obras de la carne, a una manifestación en la cual en la misma iglesia sigue habiendo disensiones, contiendas,
celos, borracheras, orgías, mentiras, lascivias y etcétera. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué en una iglesia puede abundar también tanto mal si se supone que dice ahí que Cristo, ¿no? Que Cristo fue revelado a nosotros y por esa revelación que vino del Espíritu Santo, de la persona y obra de Cristo, entonces nosotros entendimos, fuimos renovados en nuestro entendimiento, pero sin en cambio la dureza del corazón, la terquedad, la necedad, nos llevó a que ese deseo continuo que está ahí no lo sujetáramos, sino que nos creímos fuertes, nos creímos sabios, nos creímos que nosotros por sí mismos las podíamos hacer, ¿no? Entonces, ahí en el versículo 28 dice así: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que, ¿qué? Que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen? Porque lo que vimos ahorita ahí ¿qué fue? En Efesios 4, es un pasaje paralelo a lo que estamos viendo aquí en Romanos. Pablo nos muestra la mentalidad de los cristianos que es como el mundo. Nos muestra que esta mentalidad hace que el hombre accione conforme a sus deseos y se pierde la mentalidad de Cristo. Pero también nos hace ver que la mentalidad de Cristo en el hombre acciona al hombre a cambiar sus acciones externas, su moralidad, su ética, para resultar en un cambio de comportamiento. Y lo que vemos aquí en Romanos es justamente esto. ¿Cuál es la mentalidad vana del hombre que está entenebrecida? Lo dice ahí, en el 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Iglesia, ¿encajas? ¿Encajas en alguna de estas evidencias? Porque si encajas por lo menos en una, déjame decirte que tu razonamiento o tu entendimiento ha sido otra vez entenebrecido. Y seguramente si está siendo entenebrecido es porque hay dureza en tu corazón. Porque esa es la causa. La ignorancia, el que no conoces, el que no te das el tiempo de leer la palabra y ver qué es lo que le agrada a Dios y practicas las cosas que no le agradan a Dios. La ignorancia, por una parte. Y por otra, la dureza. Porque una vez dice ahí, porque una vez entendido los juicios de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino se complacen con aquellos que las practican. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la dureza de corazón? ¿Hasta dónde nos puede llevar el estar endurecidos? A ya no tener discernimiento, a ya no saber que estamos haciendo mal, sino al contrario, practicar ¿qué? Con complacencia con los que hacen tales cosas. Iglesia, ¿encajas? Luego dice ahí vamos a Efesios otra vez, Efesios 4. ¿Cuál debe ser la actitud? Si hoy ya te diste cuenta
que tu entendimiento está entenebrecido, que ya habías aprobado, que ya habías sido aprobado en cierto conocimiento y que ese conocimiento otra vez volvió a las tinieblas y empezaste a practicar tales cosas. ¿Qué dice Pablo que tenemos que hacer para volver? Dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Constantemente, hermanos, necesitamos dejar de ser ignorantes de las cosas que le desagradan a Dios. Necesitamos tener un claro conocimiento de lo que le agrada a Dios para poder practicarlo, para no practicar lo que a Él le desagrada. Eso es renovar en nuestro espíritu, de nuestra mente, el saber qué le agrada a Dios y enfocarme en eso que le agrada. Pero dice también, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la otra cosa que tenemos que hacer? Ya renovamos nuestra mente, ya entendimos qué es lo que le agrada a Dios. Practicar eso. Cuando practicamos lo que le agrada a Dios, estamos en santidad. Estamos caminando en santidad. Dice, por lo cual, ¿qué es lo que va a provocar la santidad? Lo que dice ahí el versículo 25. Va a provocar que desechemos toda mentira, que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Se acuerdan lo que el Señor nos ha estado llevando a hacer como iglesia? ¿A qué? A examinarnos primeramente nosotros, que no haya dureza, y a exhortar a otros para que no sean endurecidos por causa del engaño del pecado. ¿Sí se acuerdan? Entonces Pablo está otra vez mencionándonos esta parte. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar verdad cada uno con nuestro prójimo, exhortarnos. Si tú estás viendo que alguno está por ahí cayendo en un entendimiento entenebrecido a causa de la dureza de su corazón, exhortarle, hablarle la verdad. Hermano, estás practicando esto y esto es pecado, esto no le agrada a Dios. Dice el 26, airaos, pero no pequéis, porque acuérdense que aún en el caminar con Cristo, en la crianza va a haber prueba, ¿verdad? Va a haber heridas, va a haber cosas que aún en la misma convivencia nos puede causar una herida, pero que esa herida no nos lleve a pecar, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ya no estamos para darnos el lujo de enojarnos unos contra otros y mantenernos así por días, ¿no? Créanme, lo aprendí con esta serie. Me costó mucho, pero ya entendí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice el 27, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? No ignoramos sus maquinaciones, mas cuando las ignoramos, sí le damos lugar al enemigo, porque entonces otra vez empezamos a hacer juicio, ¿sí? No le den lugar al diablo, porque a veces a lo mejor el hermano hizo una actitud o tomó una actitud contigo que fue sin la intención, pero si tú le das lugar al diablo, lo vas a ver como algo personal. Entonces, no des lugar al diablo. No te sugestiones, no te pongas con prejuicios de hombre, ¿no? Toma en cuenta que el enemigo puede usar esa actitud de tu hermano para que tú te enojes y peques. Entonces, no des lugar al diablo, no ignores sus maquinaciones. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino que trabaje, ¿sí? Porque aún en eso también a veces damos lugar al enemigo, ¿no? Haciendo con sus manos, ¿qué? Lo que es bueno, porque todo el trabajo de nuestras manos es bueno. Pero es bueno, ¿por qué? Porque necesitamos todos tener algo para compartir con el que padece necesidad. En esa parte, hermano, a veces nos metemos, dicen por ahí, en camisas de 11 varas. Porque hay una promesa que dice que nosotros no pediremos prestado, sino que prestaremos a muchas naciones.
Pero esa falta de revelación o falta de entendimiento nos llevan ¿a qué? A pedir. En vez de trabajar con nuestras manos y tener algo que darle al necesitado, nos lleva a estar en una conformidad, ¿no? Porque pues somos hermanos en Cristo, ¿no? Hay que llevar las cargas los unos de los otros. Mi carga es económica, hermano, ¿me echas la mano? Pero no, ¿qué dice? ¿Qué es lo que Jesús hacía? Se compadecía del que tenía necesidad. Y ese carácter tiene que estar formándose en nosotros. Entonces, yo tengo que tener en mi entendimiento, o ser aprobado en mi entendimiento, que Dios me va a bendecir para ayudar al que lo necesita, porque es parte del carácter de Cristo. ¿Sí? Y entonces es ahí donde viene esa revelación. Y dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, llámese chisme, murmuración, quejas, cuestiones que nos lleven a tener disensiones entre nosotros, que nos lleven a crear pleito entre nosotros, aún a veces hasta las bromas que se nos pasan porque a veces no sabemos de qué ánimo está el hermanito, ¿no? Y a veces el hermanito está en una situación a lo mejor lidiando con una parte de su carácter y llegamos y hacemos una broma y el hermano se súper ofendió. Aun cuando a lo mejor queríamos pues, meter ambiente, ¿no? Pero aún esa parte dice cuidar que no salga de nuestra boca palabras que corrompan, sino palabras que ¿qué? Que edifiquen, que sean buenas, porque es necesaria una edificación. ¿A fin de qué? De dar gracia a los oyentes, a fin de que en nosotros vean ¿a quién? A Cristo. Imagínense a Cristo haciendo bromas de suegras, pastor. ¿No? Yo por eso ya entendí, no voy a hacer broma de suegras. ¿Por qué? Porque a veces eso no es necesario, a veces eso no edifica. ¿Sí? Entonces lo único que tiene que salir de nuestra boca es edificación, que provea gracia, que refleje a Cristo a los que nos oyen. ¿Sí? Y dice el 30, algo bien importante. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo lo contristamos? Abajo lo dice. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué provoca dureza? Amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué esta parte entristece al espíritu? Porque dejamos de oír, dejamos de ver, dejamos de darle lugar a que el Espíritu nos revele. Eso endurece el corazón. Pero dice, antes de que entristezcan al Espíritu, antes de que se amarguen, antes de que griten, antes de que se llenen de ira, mejor sean benignos los unos con los otros. Tengan misericordia los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros sus ofensas, así como Cristo, como Dios también nos perdonó a través de Cristo. Otra vez, todos somos partícipes de Cristo. Todos nos vamos a equivocar, vamos a fallar, porque en esa parte de nuestro carácter que está siendo trabajado, formado, perfeccionado, a veces nos vamos a enojar, ¿no? A veces nos vamos a doler, pero antes de que se forme una raíz de amargura, antes de que empieces con griterías o manifiestes ira, dice, perdónense, sean misericordiosos, considérense los unos a los otros como participantes de Cristo. Y es ahí donde quiero que entendamos que la parte más importante para nosotros, para vencer toda dureza, para quitar todo endurecimiento, la encontramos ahí en Hebreos 10:19. ¿Quieres la respuesta, hermano? ¿Quieres la solución a todo esto? ¿Cuántos sí la quieren? ¿Seguros?
Pese lo que pese y cueste lo que cueste. ¿Sí? Abba Padre, ¿quieres la restauración de un corazón endurecido? ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 10, versículos del 19 al 25? Vamos a leer. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Quitar el velo, quitar ese velo que aún Moisés se ponía para que el pueblo no mirara la gloria. Dice, hoy ya no hay nada que nos impida. Ese velo ya fue rasgado, ya fue quitado, y eso lo hizo Jesús, porque Él es ese, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, a través de entender y ser revelado en nosotros la obra de Cristo. A ver, voltea con el que está al lado y dile, Cristo murió por ti. Ahora dile al que te lo dijo, al otro lado, regrésenla, Cristo murió por ti. Hermanos, ¿sí entiendes esa revelación? Cristo murió por cada uno de los que estamos aquí, por lo tanto ya no hay condenación, sino hay libertad. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es ese sacerdote? Cristo. No podemos dejar de ver, o no tenemos que voltear a ver a otro más que a quién, a Cristo. Y si volteas a ver a tu hermano, ¿quién tiene que estar ahí? Cristo. Y si tú te ves en un espejo, ¿quién tiene que estar ahí? Cristo. Dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavaos nuestros cuerpos en agua pura. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En quién? En mí, en el que está a mi lado. ¿Por qué? Porque Cristo nos trajo a libertad. Porque aunque nos equivoquemos, Cristo ya sabía que se iba a equivocar. Y veíamos la semana pasada, ¿quién eres tú para juzgar? No estás excluido. Eres inexcusable porque en lo que tú ya juzgaste, ya hiciste lo mismo. Por lo tanto, si tú necesitas la libertad de tus pecados y la libertad de esa condición, ¿a quién tienes que mirar? A Cristo. Volvamos rápidamente ahí a donde empezamos. ¿Se acuerdan dónde empezamos? Segunda de Corintios, capítulo 3. Jessy. Dice el 17, desde el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando nos convirtamos al Señor, eso que nos impedía tener revelación, eso que nos impedía ver o tener ese entendimiento en luz y ya no en tinieblas, cuando nos convirtamos al Señor, va a suceder eso, el velo se va a quitar. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Iglesia, necesitamos darle lugar al Espíritu en Abba Padre. Dice, por tanto nosotros, todos, no nada más el pastor, la pastora. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Ese por tanto, ¿qué significa? Lo que debemos accionar. ¿Y qué es lo que debemos accionar? Que miremos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Porque al final, cuando Moisés se puso ese velo, él sabía que esa gloria se iba desvaneciendo. Pero Jesús vino a romper ese velo, a quitar ese velo y a manifestar su gloria en todo su esplendor. Y esa gloria es la que nos transforma. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En la imagen de quién? De Cristo.
Porque al final el pueblo de Israel, lo que el Señor quería formar en ellos era la imagen de ese Dios que no era corrupto, de ese Dios en cuya gloria, cuyo poder se manifestaba en todo su esplendor. Pero el pueblo se endureció más, y en cambio hoy el Señor nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, así de frente, así como estamos, mira al que está a tu lado, porque es la gloria de Cristo. Porque aunque sea equivocado, Él refleja la gloria de Cristo. Iglesia, eres la gloria de Cristo. Y a causa de esa gloria, tú y yo vamos a ser transformados a su imagen. Es ahí donde al vernos unos a otros y ver a Cristo operando en sus vidas, nos vamos a dar cuenta que somos transformados. Es ahí donde ya no va a haber lugar para juicio ni condenación, sino va a haber ¿qué? Gloria. Va a haber transformación, va a haber formación ¿de qué? De su carácter. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. ¿Cuántos han recibido misericordia? ¿Cuántos hoy puedan decir: yo fui perdonado, yo fui salvado por esa obra de Cristo? Hermano, hoy eres parte de ese ministerio de la misericordia. Y por lo tanto la misericordia tiene que abundar para no desmayar. Esa misericordia nos tiene que mantener ahí firmes. Y dice: antes bien, el 4:2, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Porque a veces nuestro razonamiento entenebrecido nos lleva a mover la palabra a nuestra conveniencia. Y la adulteramos, pero sin en cambio dice ahí, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Yo podría recomendar al hermano Ale, yo podría recomendar a Eric, yo podría recomendar a Marco. ¿Por qué? Porque son parte de un ministerio de misericordia. Porque a lo mejor ellos en sus fuerzas no podrían hacerlo, y tú y yo no podemos hacerlo. Pero sin en cambio, Él vio algo en nosotros. Él vio algo que tenía que ser formado. ¿A través de qué? De mirarnos cara a cara como en un espejo y mirar que esa misericordia que aplicó en tu vida, aplica también en la mía. El ministerio de la misericordia. Y es ahí donde entonces el Espíritu, que es el Señor, va a ser el que nos transforme. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Sabes qué necesito, iglesia? Ser libre. Ser libre de toda condenación, ser libre de todo juicio. Necesita ser libre. Porque ninguno de nosotros está capacitado para señalar. Porque la misericordia que operó en ti, también operó en mí. Esa misericordia nos da la libertad. Yo te pido que te pongas de pie. Y como dice Pablo ahí, mirando a cara descubierta, como en un espejo, al que está a tu lado, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a lo mejor con el que tuviste dificultad en esta semana.